están en las portadas, pero que vale la pena contar. Esto es lo que no sabías que necesitas conocer. Cuidando este espacio, el favorito de mi compañero Carlos Greich, que siempre trae datos que no conocías, información que está recorriendo el mundo y que es llamativo. Para un tema de conversación, día lunes, me parece que hay que estar al tanto de lo que ocurre en Chile y el mundo, y en China también, en China y el mundo, porque siempre llama la atención las políticas públicas, las decisiones que se toman en materia de la sociedad y los avances que tienen que ver con China. Todo esto ya que el país que nos convoca a la conversación empezó a cobrar desde este 2026, desde el primer día del año, un 13% de impuestos a la venta de preservativos y anticonceptivos. Todo esto que elimina la exención. Son diferentes los conceptos. Exención fiscal histórica en un intento agresivo por frenar la caída libre de su natalidad. Algo que se conversa muchísimo respecto a la preocupación sobre la baja tasa de natalidad y que, bueno, en nuestro país hemos visto en los últimos años estamos al debe al respecto. Así que se posterga la maternidad. Hay ya un tema que he conversado de cerca en este mismo espacio, pero claro, se posterga, no es como antes y se toman más precauciones, pero ya en China se tomó ya la decisión mucho más agresiva, tal como lo dicen los medios. Esta estrategia es bastante clara, se castiga la prevención directamente, porque mientras suben el precio de no tener hijos, se mantienen libres de impuestos las guarderías y los servicios de citas, buscando desesperadamente subir una tasa de fertilidad que está estancada en el 1.0. Los expertos advierten de otra forma que castigar el bolsillo no va a funcionar. No están muy de acuerdo con la medida porque creen que encarecer los preservativos no soluciona el alto costo de vida ni convence a los jóvenes a tener hijos en China, pero esta medida confirma el desespero de un gobierno ante una amenaza letal para su economía, el rápido envejecimiento de su población, que es lo más alarmante, sin duda, que colabora con esta baja tasa de natalidad. Igual un 13% de impuestos no es tanto, yo pienso. Porque, claro, hay que ver el día a día y el costo que tiene básico, quizás una canasta para una familia en China, pero o para una persona individual, entendamos el mismo concepto de lo que estamos hablando, pero claro, no sé si un 13% sea suficiente, quizás lo van a ir aumentando progresivamente, como en algún minuto lo vimos con este tema de los cigarros, el alcohol, los cigarros por sobre todo. Recuerdo que en algún minuto hubo una batalla importante en nuestro país al respecto para combatirlo y ese tema de los impuestos fue aumentando poco a poco, pero 13% de aumento en China a la venta de preservativos y anticonceptivos, no sé si sea suficiente, al menos los expertos no están de acuerdo, creen que hay que tomar otras medidas. Las cifras oficiales hasta hoy muestran que la población de China se ha reducido 3 años consecutivos de la tasa de natalidad, con apenas 9,54 millones de bebés nacidos en el último año. Esto es casi la mitad de los nacimientos registrados hace una década, cuando China empezó a relajar sus reglas de cuántos hijos se podía tener. Todo esto con el impuesto, bueno, a los anticonceptivos, incluyendo condones, píldoras y dispositivos para el control de natalidad, que ha generado preocupaciones sobre los embarazos no deseados, ese es otro tema, y las tasas de VIH o de enfermedades de transmisión sexual. Así que es algo que está teniendo que sostener China al respecto, más allá de imponer este impuesto. Algunos señalan que tomaría mucho más que el alto impuesto para persuadir a tener más hijos a la juventud en China. Vamos a ver. Las claves del día en una hora. Esto es Hora Clave. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. No, todavía no nos vamos a un programa de música, más tarde vienen otros espacios para eso, pero estamos atentos a lo que ocurre en el mundo entero, porque todas las ARMY
abrieron sus ojos, escucharon atentamente que todavía quedan varios meses para el esperado regreso de BTS a Chile, pero hay novedades que tienen a las fans más ansiosas que nunca. Las y los fans, porque hay muchísima gente que sigue a BTS. Es la nueva entrega de la agrupación surcoreana que va a lanzar el próximo 20 de marzo una instancia en la que pondrá fin a la racha de casi 4 años sin lanzamientos grupales por medio de 14 nuevas melodías, y que así sus fans van a tener la oportunidad de sumarse a la experiencia, espero decirlo bien porque si no me van a funar ahí las ARMY, pero Arirang, creo que es así, Arirang, algo como eso, que es parte de la gira mundial de BTS World Tour y que va a poner en vivo este concierto en salas de cine de distintos países durante abril de 2026. De acuerdo a los anuncios oficiales, estas transmisiones corresponderán a espectáculos inaugurales del tour internacional y bueno, por supuesto esperamos recibirlos en Chile. El primero de estos conciertos se va a llevar a cabo en Goyang, Corea del Sur, el 11 de abril de este año, y el segundo se va a emitir desde Tokio, Japón, el 18 de abril. Bien seguidos, así que atentos a ello. Estamos desde Chile porque es una de las bandas más reconocidas en el pop internacional, no solo desde Corea. Y claro, ahora ya tenemos la información de esto, pero aún no se sabe cuándo va a comenzar la venta de entradas en Chile. Lo que yo estuve revisando en Cinemark, en la cuenta de Instagram, es que confirmaron la participación de la transmisión, pero las fechas todavía no se saben. Así que para las ARMY o si es que tienen algún familiar, algún amigo que le gusta mucho la banda de K-pop, vayan a revisar todo ese contenido a las redes sociales de Cinemark y esperemos otros cines que también vayan a emitir esto que va a ser histórico. La noticia importa. Esto es Hora Clave. Fuera de micrófono ya le estoy confesando a él que estoy cansada, que nunca son suficientes las vacaciones, sobre todo cuando uno no las toma en este periodo estival y ve a todos los demás tomándose vacaciones. Entonces, bueno, aquí estamos de todas maneras firmes en esta hora clave con mucha información. Febrero 2026 está siendo marcado por ello, a diferencia de lo que los periodistas siempre reclamamos en esta fecha, que uno lo dice y en los pasillos siempre se comenta que fome es febrero, no hay noticias. Pero bueno, ahora sí tenemos harto que conversar con él. Nicolás Freire, analista político, académico de la Universidad Católica de Valparaíso y amigo de la casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fran? Nico, bienvenido. Bien, ¿cómo estuvieron esas vacaciones? En vacaciones profundas. Las mías, en tu caso, bastante bien, fíjate. Ya, Estuvieron muy buenas, muy relajadas además, ¿no? Así que sin tanto recorrer, fue más sentarse o acostarse a mirar el techo, el cielo, la playa, lo que fuera, pero nada más que eso. Ese es el lujo. Desconectarse. Que uno tiene hoy en día. Sí, antes era todo lo contrario. No, pues, la posibilidad de conectarte era todo y ahora, ojalá no saber de nadie. Exactamente. Pero hay algunas cosas que tenemos que comentar. José Antonio Cas, me imagino que sonó ese nombre, aunque estabas de vacaciones. Mira, cerca tuyo. Estaba de vacaciones, estaba por mi pareja mexicana, me tocó ir a México. ¿Viste? Y fíjate que allá también hay atención a lo que ocurre en Chile. Entonces, por más que tratara de desconectarme cuando me decían, chileno, ¿qué tal el nuevo presidente electo? Entonces me tocaba ser de analista político informal en esas conversaciones. Y lo que salta a la vista, ¿no? Y un poco también una de las primeras cosas que uno les dice, o que uno entiende de por qué hay tanta atención a Chile, más allá del fenómeno, ¿no? Del cambio de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha, ¿no? De ultraderecha, un péndulo tan amplio, es el hecho de que hay una coyuntura bien anómala en donde nos estamos dando cuenta, ahora sí, yo creo que todo el mundo, de que la transición que tenemos en Chile de 3 meses es muy larga. Más allá de que estemos conversando esto en vacaciones, ¿no? El hecho de tener una transición tan larga de 3 meses hace que
primero, no acabe nunca el gobierno el anterior y el gobierno entrante, digamos, sobre todo cuando tiene la intencionalidad, como en el caso del presidente José Antonio Kast, de estar presente, de marcar pauta, de no soltar. La pregunta es, ¿será la estrategia correcta o no se irá a desgastar antes de tiempo también? Porque lo hemos visto, sí, exceptuando la semana que él se tomó, y entre comillas, porque también salió con una declaración el día de ayer, lo hemos visto muy presente. Muy presente, y colabora con los dimes y diretes entre un gobierno a otro, eso lo hemos observado en distintas materias, con lo de gendarmería, vamos a hablar de eso, con los incendios, en donde no fue dimes y diretes, pero sí se colaboraron, e igual salen declaraciones, quizás no del mismo presidente al otro, en el caso del actual al directo, o viceversa, desde los equipos, que dicen, bueno, esta persona no lo está haciendo bien, bueno, esperemos que ellos sí lo vayan a hacer como lo prometen. Entonces, todo eso genera el escenario de estas semanas que son muy abiertas para todos. Al final, en algunas instancias incluso se ve como que ya están gobernando. Y tiene, perdóname, pero tiene fenómenos bien raros, ¿no? La pregunta es si tendremos que acostumbrarnos o no a esto. Me refiero a qué? A que tienes ministros futuros que no lo son, que hablan como ministros. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de Iván Poduje. En el mejor caso. Que, refiriéndome a otro caso, ¿no? Que ya no es un ministro, sino un secretario, que es Andrés Jonet. También. Que quién sabe si van a terminar siendo ministros o autoridades. Entonces, es complejo, y eso además no les permite al gobierno entrante, particularmente a personas como Iván Poduje, salir de un estereotipo que es un poco lo que se le ha criticado, de ser comentarista de galería, por así decirlo, de una determinada barra. Cuando, sí, filtros también. Cuando uno, sí, pues, a eso me refiero. Cuando uno lo que espera para el bien de su desarrollo, o sea, es que tomen una posición más ministeriable, y cuando los tienes tironeándose tanto en la prensa ahora, es complejo, va a ser bien complejo eso, es dar ese salto, ¿no? Desvestirse de lo anterior para vestirse ministro. Total, porque uno observa mucho más. Yo creo que es una lógica humana hacia el futuro que al pasado, por mucho que se requiere de ese aprendizaje. Y estuve escuchando en algunos análisis de fin de semana, de el cierre de la semana anterior, que con todo esto que tú mencionas ya incluso estamos viendo hacia 4 años más. O sea, ya, José Antonio Kast, esto es lo que promete, esto es lo que se va a poder o no, hay que estar al tanto de eso, pero ¿quiénes van a ser los presidenciables después de José Antonio Kast? Y dentro de esas cartas se baraja ya incluso Iván Poduje. Imagínate. Yo creo que hemos aprendido, sobre todo no solo en el último periodo presidencial, sino yo te diría en los últimos 15, 20 años, que la carrera presidencial se ve al final. Sí. Pepe Au está de acuerdo contigo, lo estuve escuchando. Pero es que más allá de Pepe, que es una voz completamente autorizada en esto, pero es cosa, preguntémosle, mira, para un lado y para el otro, preguntémosle a Evelyn Matei si es así o no, claro, por una parte. Fue una carta presidencial por mucho tiempo y al final se cayó, o sea, más allá de que tenía su campaña, ya se veía mucho más hacia abajo en los últimos meses. Y por distintos motivos. Además, otro ejemplo, preguntémosle a Lawrence Goldborn, que no necesariamente se cayó por un desgaste electoral, sino que la candidatura dice, no podemos estar hoy día hablando de candidatura. Más bien, yo creo que lo complejo en esta administración entrante va a ser, ahí hay dos tensiones. Una, en lo personal, cómo algunas autoridades futuras se desvisten de un rol más de barra y se transforman de verdad en autoridades, que no era algo que le pasara tanto al gobierno del presidente Boric, con todas las críticas que uno pudiera hacerle al inicio, pero ¿por qué? Porque eran más desconocidos los perfiles, ¿no? Sí. Por lo tanto, no había, digamos, eso. Algunos sí, que duda cabe, pero la mayoría no. Aquí es lo contrario. Yo Jackson podía hacer la diferencia. Sin duda. Pero ahora yo creo que tenemos esa dificultad. Y la segunda dificultad, una dificultad ya más de fondo, yo estoy preocupado por el gobierno, porque está muy bien hablar de crisis. Pero ahí creo que hay dos problemas dentro del concepto de crisis. Uno, que cuando tú empiezas a estirar el concepto, ¿no? Y cuando dejas de hablar de la crisis en materia de seguridad y en materia de economía, que es el relato que se ha instalado desde el año pasado, y hablas, y lo notamos cuando fue la presentación del gabinete ministerial, del gabinete subsecretario, de crisis en más amplio sentido, la crisis social. Bueno, ¿te refieres a los ismos? ¿Cuántas crisis hay que tienen que administrar? Y lo segundo, cambiar el relato de crisis por una narrativa un poco más de futuro es súper complejo, ¿eh? Yo no he visto
¿Qué va a pasar? A ver, si la crisis va a durar 4 años, va a ser un gobierno que efectivamente va a mostrar fracaso, porque su tarea era administrar la crisis y administrarla rápido. Y el problema es que si es muy efectivo y le va muy bien al gobierno, y ojalá sea así, la crisis se va a terminar. Y bueno, ¿y cuál es el relato que viene? No ha habido ninguna conversación respecto de qué hay después de la crisis. Y se habla muchísimo de eso, que el concepto de este gobierno de emergencia no puede durar 4 años. No puede, pues es que justamente no es sostenible. Eso. Exactamente. Entonces tienes el problema. Si te va mal, chuta, no resulta que administrar la emergencia no puede durar 4 años, no está siendo administrada, punto 1. Y si te va bien y resolviste la emergencia, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuáles van a ser tus prioridades? ¿Cuáles van a ser tus prioridades, tu política? Y no ha habido nada que hoy día nos haga ver un poco hacia dónde se va a navegar más allá, ¿no? de la crisis. Juan Pablo Lavín, fundador de Panel Ciudadano, hablaba sobre esto. En Exante hay una nota que dice: ningún estado de emergencia es infinito, y bueno, ya nos estamos adelantando a lo que se viene. Hay ciertas decisiones que se han tomado en este periodo, en estos largos meses, que ha hecho un montón de cosas José Antonio Kast, a puertas de asumir su cambio de mando, y ya no queda nada. Bueno, no. 11 de marzo no queda nada, pero dentro de eso los viajes, donde tú ya hacías alusión a eso, a cómo él cambia su discurso, y en toda Latinoamérica, en estos viajes que hace por América, él tiene este foco de las prioridades que él mostró en campaña. Pero cuando va a Europa es otro discurso, habla de los ismos, habla de otras prioridades, habla de una agenda mucho más de lo que hemos observado en los últimos años de derechas, a grandes rasgos a nivel global, más que de estos temas de seguridad, que es lo más concreto. Sí. En analogía, no le vaya a terminar pasando al presidente Kast que se le abre una crítica justamente por esta agenda más ultrona cuando se junta en Europa, que era un poco lo que le criticaban a la izquierda o a las presidencias de izquierda cuando iban a reuniones del Grupo de Puebla, ¿no? Porque claro, las izquierdas cuando estaban en Chile, la misma presidenta Bachelet, posteriormente el mismo presidente Boric, etcétera, tenían un discurso, había matices. El mismo presidente Boric terminó matizando su discurso, recordémonos, el discurso inicial, que quedó cabe, pero se hizo cargo de otra cosa con guitarra. Pero cuando se juntaban con el Grupo de Puebla, ya sea dentro del contexto del Grupo de Puebla o con los actores del Grupo de Puebla, eran criticados por el solo hecho de juntarse, ¿no? Y yo estoy en la crítica, yo por lo menos la comparto. Me sumo. Bueno, y ahora cabe lo mismo. Entonces yo creo que es complejo, pero tiene una explicación al final del día, y es que el presidente Kast responde a una ola, ¿no? Una ola de las derechas. Yo lo vengo diciendo hace rato. El manual electoral que se usó un poco en Argentina, que se usó también en otros contextos, es el mismo que se termina utilizando en Chile. Él ya cambió ciertas lógicas cuando se reunió con Milei, y volviendo a Chile dijo, bueno, aquí no vamos a usar la motosierra, dice. Partió en campaña hablando de los ministerios y terminamos teniendo los mismos que teníamos hasta el día de hoy. Claro. Entonces, él ya también, hay que reconocer, ha moderado su discurso. El problema es que le van a pasar la cuenta. Entonces, cuando va afuera, pasando, Johannes Kaiser ya le está pasando la cuenta internamente. Sin duda, no, y esa va a ser la gran piedra en el zapato del presidente Kast. Que dicen que es lo que el símil hoy en día para Gabriel Boric como presidente fue durante todo este periodo Daniel Jadwe. Yo te diría que no. ¿Tú crees que incluso más? No, es que el símil de la relación Kaiser-Kast es la relación Kast-Piñera. Es decir, el libreto de cómo torpedear la administración desde la derecha lo escribió José Antonio Kast. Y hoy día el presidente Kast lo va a sufrir en manos de Johannes Kaiser. Pero el libreto lo escribió él. Todas las semanas habla Kaiser. Es que es increíble. Es que es cosa de ver. Mira. Uno a veces, mira, vamos a la contingencia un poquito, lo que tú anunciabas. Se ha hablado de los dichos del presidente sobre gendarmería. Y cuando él dice, me voy a ir para poder hacer el ejemplo, ¿no? Cuando él dice las instituciones hay que respetarlas, nunca se habla mal de las instituciones, criticando al ministro Gajardo. Yo estoy con el presidente electo, creo que tiene toda la razón. No es un ataque directo, pero se entiende hacia dónde va. Pero cuando tú te recuerdas, no el presidente electo Kast, sino que cuando recuerdas el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, el ataque constante que le hacía la institución presidencial, no con el presidente Boric, con el presidente Piñera, fue infinito, fue tremendo además, y hay cosas de la arqueología tuitera que te lo demuestran en 2 segundos. Entonces tiene toda la razón hoy día.
Pero cuando él se comportó, esto tiene que ver también con que depende de los contextos. Bueno, no vaya a ser que Johannes Kaiser termine utilizando el mismo manual que el entonces líder de la oposición por derecha, José Antonio Kast, dejó escrito. Bueno, ahí va a tener que hacerse cargo también. Y una manera de hacerse cargo, y yo creo que la gran pregunta es cómo negociar con él, pues sí, para que no se transforme en una oposición tan dura. Claro, y que desde la oposición siempre se toma a favor, durante 4 años lo vimos muchísimo en esta cultura de redes sociales, lo que es parte del pasado, porque además hay una trayectoria que, como tú dices, es diferente en el caso de toda la historia política de José Antonio Kast. Primero como candidato, después en la segunda instancia, en algún minuto en sus inicios como fundador de este partido, y después ya tratando de salirse más desde esa perspectiva, y ahora siendo el presidente electo que le gana a Gabriel Boric, que en algún minuto le ganó. Entonces como que se van uniendo todas estas piezas, y que él trata de salirse de esa imagen y conformarse como incluso un presidente que está asumiendo más de centro. Sí, él ha moderado su discurso, y un poco yo que diría que cualquier presidente en Chile, con el tipo de congreso que tenemos, no tiene otra opción que moderar también el discurso. Pero hace con algunos guiños, como eligiendo ministros que no son sin duda de su partido, incluso más lejanos a Chile. Pero yo creo que eso responde a otra cosa. Yo creo que ahí hay una explicación distinta. Yo creo que abordemos las dos cosas. El tema de la elección de autoridades y ministros y subsecretarios, yo creo que yo lo leo por lo menos, no es la clave de más o menos partidario el gabinete, sino que más o menos vinculado a una relación de confianza con el presidente directamente. Aunque eso sea del Partido Radical. Exacto. Y eso es la centralidad del presidente en la elección, que tiene un beneficio, pero también tiene costos, ¿no? Y es justamente que él va a necesitar determinados apoyos políticos partidistas en el Congreso, y creo que ahí mi intuición es que está dejando eso muy en manos de Arturo Esquella en torno a cómo él puede ir negociando a nombre del presidente. Ahora, una cosa distinta, que es lo que estamos hablando, o bien otra arista, es cómo el presidente termina moderando un discurso una vez que es electo. Pero volvemos a lo mismo, el manual de cómo construir la oposición, de cómo construir una campaña electoral, yo creo que también quedó demostrado, es apelar al sentimiento, apelar a la sensación, a la sensibilidad, más allá del dato, ¿no? Muchos hablaban de hecho habían programas, dato, mata, relato. Mentira, en la elección pasada y en muchas elecciones a lo largo del mundo, el relato ha matado al dato donde sea que fuere, sea que fuere. Bastaba poner el titular, quedarse en el titular, un poco la estrategia de campaña. Bueno, ¿cuál es la ventaja de eso? Por muy criticable que sea, yo no lo estoy defendiendo, estoy demostrando como creo que fue. La ventaja es que, claro, es re fácil, porque tú dices, no, mira, qué sé yo, Chile es un país inseguro. Y cuando te van a rebatir y te dicen, pero es que es que Chile sigue siendo el segundo país o el tercer país más seguro en América Latina, es que Chile es un país inseguro. Bueno, el relato te mató completamente. El gran problema de ese discurso es que cuando tú estás en el otro lado, cuando tú eres gobierno, la exposición al relato es la misma. Entonces, que el día de mañana, supongamos, se mejoran los índices de seguridad, ojalá. Que es la promesa. Que es la promesa, y que por cierto nos hemos dado cuenta de que si bien son graves, no está desatado, perdóname, vengo de México, no, en este momento, bueno, no está desatada. No es comparable. ¿Cachai? No es comparable con ningún otro. Hablamos la semana pasada ningún otro con el país. ministro Luis Cordero, y él también destacaba esa cifra. Pero supongamos. La sensación es otra cosa. Supongamos se mejora. Bueno, mantener alta la sensación de temor le va a ser súper fácil a Johannes Kaiser. ¿Por qué? Porque es puro relato eso. Y la oposición desde esa arista. Muchísimo. Y los extremos muchas veces saben de relato. No solo en la extrema derecha, sino que también en la extrema izquierda. El relato son bravos en construirlo. El tema es que hoy día, digamos, todos estos ingredientes se mezclaron en un contexto bien representativo de lo que está pasando a nivel mundial. Es cosa también de ver Estados Unidos, cosa de ver otros contextos. Es más fácil con esas temáticas, y que por lo demás es un arrastre no solo de algo concreto, como puede ser lo que te llama la atención en el día a día de un robo o las noticias que uno observa, sino que me parece, y no sé si tomas el mismo análisis, que se va sumando con la crisis de las instituciones y con otros aspectos que se van sumando año a año desde lo que observa la ciudadanía frente a la política. Problemas no resueltos de la política, por una parte, lo que tú señalas, Luis Hermosilla, por ejemplo, el caso audio. No, vámonos más atrás también, sin duda. Eso fue los últimos esas son las guindas sobre la torta, pero años en donde
donde los distintos partidos políticos, la confianza en los partidos, la confianza en las instituciones se ha venido desgastando. No estamos hablando de los últimos 5 años, estamos hablando de los últimos 30. Y es un problema de la democracia a nivel mundial. Pero por otro lado, esto se mezcla con una ciudadanía hoy día más demandante de soluciones inmediatas y menos informada. O sea, a la ciudadanía menos le interesa informarse realmente sobre los problemas, el origen de los problemas, cómo se resuelven efectivamente, pero más quiere la solución, digamos, preta por té. Ya, y respecto a eso mismo, ¿qué le interesa a la ciudadanía? Porque veía una nota de La Tercera domingo, incluso en redes sociales tienen sus fotos con todos los guiños de las imágenes de lo simbólico que va a ser este cambio de mando, en donde llama muchísimo la atención cómo aspectos de imagen, por ejemplo, van a marcar este cambio notable, la vuelta a la corbata de José Antonio Kast. Hace un cambio inmediato en donde, bueno, convengamos que colabora eso, las imágenes que hemos visto en las últimas semanas de un presidente Gabriel Boric mucho más resuelto quizás dentro como él se siente del cargo, con su hija en brazos, muy criticado por supuesto por la oposición, en redes sociales, estoy pensando ni siquiera en algo más desde la política que uno observa en los medios, y ya un José Antonio Kast que claro, tiene estos viajes, llega, se toma vacaciones e incluso las interrumpe por volver a la OPE. Sí. Esos guiños van a ser relevantes. Sin duda, cambio, o sea, en marzo. En todo cambio de gobierno, yo creo que los simbolismos, sobre todo en una sociedad tan mediatizada, son sumamente relevantes. Tal como tú lo señalas, que la corbata, que otra cosa, van a ser, digamos, interesantes no solo para la ceremonia en sí, sino que para lo que va a terminar circulando después en redes sociales, en la prensa tradicional, etcétera. Ya lo estamos viendo, estoy pensando en algo que no se ha comentado en la prensa, pero sí llama la atención de que José Antonio Kast va para todos lados con su señora. Sí, sin duda. Y en los puntos de prensa, incluso improvisados, él le toma la mano y la hace aparecer a su lado. La hace opinar de alguna u otra forma, la mira, le pregunta, esos son guiños. Pero son guiños que están calculados también, porque claro, hoy día evidentemente... Nada es casualidad. Nada es casualidad. Hoy día evidentemente ha venido dándose a conocer también a partir de distintas encuestas, estudios, que la demanda por un tipo de autoridad que existe en Chile es una autoridad más formal, más de mano dura, más al halago, pero que no sea halago, obviamente. Entonces, eso es lo que hoy día se demanda. Pero, ojo, que el problema, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la dificultad que hay en esto? En que los simbolismos y sobre todo las demandas ciudadanas en torno a esos símbolos, o cómo responder a la demanda ciudadana a través de símbolos, van cambiando. Porque la elección del presidente Boric de ir sin corbata no fue tampoco una decisión tomada tonta y loca. Tenía que ver con el contexto. En ese contexto, recordemos, el gesto de la corbata, yo te diría, nace con Baza en la comisión, en donde prácticamente, no me recuerdo quién era, Mata creo que era el parlamentario que lo critica, no le importaba nada lo que estaba diciendo, le importaba cómo estaba vestido. Entonces, yo te diría, viene un poco de ahí, y el estar sin corbata, en la presentación del gabinete, todos sin corbata, terminan plegándose un poco al tipo de símbolo que en ese entonces, en términos mayoritarios, se aceptaba. Con un Mario Marcel con corbata. Iba justamente ahí, que el ministro Mario Marcel, el único que tuviese corbata, también mostraba un poco cómo habían determinados símbolos que había que responder de otra manera a un sector distinto. En ese momento había que tranquilizar a los mercados, al empresariado, etcétera. Centralizando ese poder que tenía Hacienda en el minuto. Y terminamos hablando de las corbatas de Mario Marcel en algún momento. Entonces, lo dio vuelta muy bien. Pero hoy día tremendamente criticado. No me refiero a Mario Marcel, me refiero a el símbolo de la not corbata, incluso esta lógica del presidente Boric de asistir con su hija. Yo te diría que en el contexto inicial de su gobierno habría sido mucho mejor aceptado que no hoy día. Hoy día además se le está criticando por aquello. Entonces, la pregunta es, hoy día perfectamente la construcción simbólica de la asunción de la nueva administración está perfecto para que el presidente haga gala, ¿no?, de su relación familiar, de su esposa, y de cómo esto reinstaura el rol de la primera dama, todo lo que tú quieras. Veamos, punto uno, cuánto dura esto, porque no va a durar, no de símbolos vive un gobierno, y sobre todo cuánta relevancia tenga, porque claro, puede que esto volvió para quedarse, perfecto, pero no va a seguir siendo el elemento central. Entonces, de símbolos y de gobernar de emergencia no va a vivir los 4 años de la administración. La pregunta que queda, bueno, ¿qué hay después de eso?
Sí, después de ese gobierno de emergencia. Un minuto más me voy a tomar porque hemos visto el despliegue de los ministros en los últimos días que es dispar y eso llama la atención muchísimo en la prensa, que hay algunos que hablan harto, que han salido a entregar declaraciones bastante políticas, técnicas, y otros que se mantienen al margen y dicen, bueno, yo asumo en marzo y es ahí donde voy a empezar a hacer mi trabajo. Incluso me llama la atención en redes sociales cómo se están metiendo mucho más en la vida personal de cada uno de estos ministros, de quienes asumen los cargos de confianza de José Antonio Kast. Hablaban las hermanas de Mara Cedini, de la futura ministra, con una perspectiva muy distinta a la que ella ha mostrado, y eso, como tú decías al principio de esta conversación, puede ser clave para lo que veamos en marzo, porque han pasado muchas semanas en donde todo puede ocurrir, y bueno, febrero es movido también. Y algunos han decidido cuidarse en razón de lo que conversábamos, de lo que está pasando, y la crítica no solo, digamos, amplia, sino que también dentro de su propio sector, con respecto a Andrés Joanet. Porque la crítica puede venir no solo por cosas que emerjan y vengan a la luz, sino que por una vocería maldada. Recordemos, la misma próxima ministra Mara Cedini en algún momento tuvo esa crítica por haber expresado determinadas declaraciones respecto de cuándo se había conversado con Trinidad Steiner. Exactamente. Sí. Entonces yo creo que esto más bien hoy día está siendo administrado de acuerdo a la expertise que tenga cada uno. Muy bien, la pregunta es, y a los otros probablemente se le está construyendo un personaje. Se hablaba también de que este gobierno va a utilizar cuentas de redes sociales nuevas para cada minuto. Me parece súper bien, dicho sea de paso, pero ¿por qué? Porque se les está armando un contexto, un envase, por así decirlo, para que desde entonces administren su propia relación de autoridad con la ciudadanía, con los demás poderes del Estado, con los demás actores. Todo esto tiene que ver con las emergencias, porque al final una vocería se entiende que es constante. En el caso de Mara Cedini, ella igual es vocera de la OPE, sí, de la oficina del presidente electo, entonces lo está haciendo durante este periodo de transición, pero más allá de los errores y todo lo que se comentó en su minuto con la entrevista en particular, pero puede ser que Iván Poduje podría haber esperado un poquito más para las declaraciones que está entregando día a día. O puede que no, pongámonos en esta, o puede que no, porque pero el tema de los incendios sí le afecta directamente pero en el cargo. Yo voy a algo que incluso más de detalle, más operativo, a veces no es tan conversado, pero es bueno tenerlo en la mente. Cuando digo o puede que no, ¿por qué? Porque hoy día el ministro Iván Poduje no tiene que negociar ningún voto en el Congreso. Bueno, cuando tenga que negociarlo, vamos a ver si sigue cambia con las mismas declaraciones, porque ahí evidentemente una declaración de más no te cuesta una crítica, te cuesta un voto en un contexto en donde tienes un Congreso sí predominante, pero no completamente mayoritario, al menos en la Cámara y en el Senado, de qué hablar. Y lo que llama la atención es que él hace promesas. Él dice, tantos meses yo me doy dentro de mi trabajo como ministro para solucionar lo de Valparaíso del 2024. Lo del mega incendio, que bueno, igual llama la atención. O sea, darte plazos antes incluso de asumir. Hay que anotarlas, pues ese es el tema. Créeme que ya hay hartos que están haciendo ese trabajo y nosotros también lo vamos a analizar en esta mesa, sin duda. Nicolás Freire, analista político y académico de la Universidad Católica de Valparaíso, muchas gracias. Gracias a ti, Fran. Te pasaste. Qué entretenido partir la semana así con el alto análisis. Y nosotros ya nos vamos. Mañana volvemos de 8 a 9, como siempre, en esta hora clave. No te muevas de nuestra sintonía durante toda la jornada aquí en la 92.9. Que estén muy bien. Chao, chao.